Muy buenos días, jóvenes indetenibles. Una entrega más, su hermano, el evangelista Leyan René. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3, en el versículo 8 y el versículo 9. Se lee en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Hoy vamos a hablar de Samuel. Samuel, un hombre temeroso de Dios, pero para hacer hincapié, vemos que empieza en Primera de Samuel, en el capítulo 1, dice que empieza con Elcana, que tenía dos mujeres, y dice que una se llamaba Penina, la otra se llamaba Ana. Penina podía concebir, pero Ana no podía tener hijo. ¿Y qué pasa? Que Penina irritaba a Ana con desespero. Penina atacaba a Ana porque no podía tener hijos. Incluso la trataba de mula porque no podía parir. Y dice que un día se levanta Elcana y toma a sus dos mujeres y a su familia para subir. Y cuando llega, dice que él prepara un gran banquete y organiza todo. Y todavía Penina atacando a Ana y tratando de herirla con palabras posiblemente muy fuertes en contra de su persona por la condición que ella tenía. Y dice que Ana no quiso comer y solamente se levantó y fue al templo. Y al entrar al templo, ella hablaba, pero palabra no salía de su boca porque solamente movía los labios. Y el sacerdote Elí, que ministraba la casa del Señor, cuando vio esa actitud en ella, dice que se le acerca y le dice: mujer, digiere tu vino. Entonces aquella mujer cortésmente, porque muchas veces la prudencia en la vida de un hombre, de una mujer, abre grandes puertas. Dice que aquella mujer nunca le habló con ningún tipo de tono muy alto, ni tampoco le faltó al respeto, sino le dijo: no tome a tu sierva por inmunda. Y ella le explicó la situación que estaba pasando. Y al profeta entender, le declara una palabra, le dice: el año próximo, a esta hora tú tendrás lo que has pedido. Dice que tiene su primer hijo Samuel. Y cuando Samuel nace, ella lo dedica al servicio de Dios como le había prometido al profeta Elías. Dice que Samuel crecía en gracia, crecía grandemente también en sabiduría en la casa del Señor, y que también ministraba la casa del Señor como un muchacho dedicado y apasionado de lo que es el servicio del Señor. Él crecía en gracia. Pero no más solamente eso, sino que dice que también Samuel crecía en gracia y hacía sus deberes como cristiano, y hacía sus deberes como ministrador de la palabra, como ministrador de lo que es el servicio del Señor, a lo que es también al servicio de sacrificador que estaba en curso. Pero dice que Elí tenía dos hijos, que ellos no siguieron el ejemplo de Samuel, sino que ellos hacían y deshacían en el templo, faltándole respeto a Dios, faltándole respeto a los sagrados, faltándole respeto a la presencia del Señor. Y dice la palabra que Samuel no se contaminó ni se contagió, sino que se mantuvo prudente, se mantuvo al margen, se mantuvo intachable. Posiblemente hay muchas veces cosas, amistades, posiblemente también hay relaciones que vienen a nuestra vida y tratan de desviarnos del curso, tratan de desligarnos a Cristo, y tratan de decirnos que todo es nada, y tratan de decirnos que no importa. Pero cuando somos ministradores de la gracia del Señor, cuando somos personas asignadas para el trabajo de la fe, cuando somos personas llamadas para servir en la casa del Señor, debemos de ser prudentes, debemos de ser intachables, debemos de tratar de mantenernos en una posición
posición donde no haya cómo reprocharnos, no porque seamos mejores, no porque nosotros somos superdotados, sino porque hemos entendido la encomienda que se nos ha entregado. Y dice que aquel muchacho ministraba a la casa del Señor, pero un día escucha la voz de Dios. Y Samuel, que nunca había escuchado la voz de Dios, porque la Biblia no registra en ningún momento que dice que Samuel había escuchado, sino que lo llama en medio de la oscuridad, lo llama en medio de la noche. Y él se levanta y va a Elí. Y cuando llega donde Elí le dice: dime, tu siervo oye. Pero entonces Elí le dijo: yo no te he llamado. Y a la tercera vez Elí entendió que quien estaba llamando a Samuel era el mismo Dios. Y Elí le dice: vuelve y acuéstate, y si la voz te llama, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Y así mismo hizo Samuel y se volvió a acostar. Y cuando se acuesta, la voz llama nuevamente a Samuel. Y cuando trata con Samuel, le da un mensaje tan contundente, un mensaje tan fuerte. Y no fue contra otra persona, sino fue contra el mismo hombre que lo había criado, contra el mismo hombre que lo había tenido cerca de él, con la misma persona que él había crecido. Y dice que Jehová le manda un mensaje y le dice: por haber permitido que tus hijos deshagan en mi presencia, en mi casa, sí, faltándole respeto a lo sagrado, faltándole a lo que es la presencia de Dios en la casa del Señor, entonces el Señor dice: he decidido matarlo a ambos en un solo día. Qué fuerte fue para Samuel darle un mensaje así al hombre que se ocupó de él, pero el Señor estaba hablando con él. Y Samuel, como un hombre de Dios, cuando vio que el muchacho tenía apuro por darle el mensaje, Samuel estaba tratando de no decirle a Elí lo que estaba sucediendo, pero Elí le dijo: habla y dime qué fue lo que el Señor te dijo. Y fue duro para recibir esta noticia, pero el punto eje en lo que queremos centrar es que cuando tú ministras la casa del Señor, muchas veces van a tratar de menospreciarte. Vas a sentirte traicionado, vas a sentir que no te dan la atención que te merece, vas a sentir que posiblemente tú ibas a estar en una mejor posición, vas a sentir que financieramente también quizás tú pudieras lograr más, pero no hay una cosa más hermosa que cuando tenemos la presencia del Señor, cuando tenemos el favor de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos el favor de Dios en nuestra vida, todas las cosas nos ayudan a bien, porque esto es conforme a su propósito, son llamados. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que entender la asignación que se nos fue dada. Tenemos que entender el grado de responsabilidad que se nos fue entregada. Debemos de entender para qué fue que el Señor nos llamó. Tenemos que entender para qué fue que Dios no transicionó. Porque Samuel ministraba al igual que los hijos de Elí, pero los hijos de Elí hacían lo que le parecía, mientras que Samuel se guardaba para Dios. En ese momento, cuando tú escuchas la voz de Dios que habla, no haga caso omiso. Y una de las maneras que el Señor utiliza para el hombre es tratando con su propia conciencia, tratando de que tú te devuelvas de tu camino, tratando de que no cometamos los mismos errores, tratando de que no vayamos al camino que nos lleva a la perdición, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la voz, cuando llega a tu vida, trata de obedecerla. Cuando el Señor te habla, trata de hacer caso a lo que el Señor te dice, porque ahí está las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. En la obediencia demostramos el grado de amor. En la obediencia demostramos nuestro nivel espiritual. En la obediencia damos a entender el favor de Dios que tenemos. En la obediencia nosotros damos a conocer la persona de Cristo. Porque cuando no obedecemos nos volvemos altaneros, nos volvemos orgullosos, nos volvemos prepotentes. Pero cuando obedecemos aprendemos a respetar, aprendemos a llevar la paz con todo el mundo, aprendemos a ser flexibles en nuestras palabras y aprendemos a ser prudentes sobre todo. Y por eso te digo, la voz de Dios te está llamando y te está llamando para darte una encomienda. Te está llamando para que vuelva ese primer amor. Te está llamando para que vuelva a ministrar a su casa. Te está llamando para que su presencia vuelva a habitar en tu vida. Si por mucho tiempo hiciste caso omiso, hoy el Señor te dice: yo te estoy llamando. Escucha la voz de Dios
porque Él te está llamando. Estuvo contigo tu hermano el evangelista Lijan René. Dios te bendiga.